¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz, miércoles 14 de diciembre, Ecuador de la semana. Justo estamos en ese punto en el que el cansancio empieza a aflorar, no del todo, pero sí que, bueno, en algunos casos, algunos de los que ya hoy me acompañan en este plato, hemos llegado, ¿nos tomamos un café? Sí, es que, esta noche tal, es que... No, la verdad es que alguien que acaba de incorporarse, como es Claudio Rodríguez, también me dice, es que, claro, tanto puente, es verdad, también es verdad que tanto puente, tanta fiesta también perjudica, porque al final los puentes parece que vas a descansar, no, al final viajas y te pones a andar, y cuando vuelves estás más cansado que si hubieses trabajado 14 horas seguidas, pero es verdad, pero en cualquier caso, a gusto. Hoy, en nuestro programa, y ayer lo decíamos, está con nosotros, nuestro invitado es Quique Fernández de Pinedo, el portavoz en Juntas Generales por Euskal Herria Bildu. Quique, buenos días. Bueno. ¿Qué tal? Bien. Semanas duras, ¿no? Por lo menos es lo que algunos titulares por ahí que te hemos andado oyendo por ahí. Semanas duras, de negociaciones. Muy duras. Sí, bueno, ha sido 3-4 semanas, sí, bastante intensas. Complejas, ¿no? Sí, También, sí, ¿no? sí. Pero bueno, al final hemos llegado a un puerto. Sí. Hay presupuestos. Sí, ¿no? Bueno, esa era una posibilidad, la otra era que no hubiera presupuestos, es decir, todo estaba abierto, ¿no? Pero, bueno, efectivamente, igual sí quisiera comentar aquí que yo creo que sí que hay que unirlo a lo que pasó el año pasado, ¿no? Y a la composición. Las negociaciones del año anterior. Sí, no, a la composición que tenemos en juntas. Es que eso es importante también para centrar un poco el tema, ¿no? Entonces estamos en un territorio en el cual venimos de una etapa que había gobernado el Partido Popular y en el cual se abre un nuevo panorama político con nuevas fuerzas y en el cual hay un equipo de gobierno entre PNV y PSE en minoría, en clara minoría, porque de 51 tienen 18, suman solo 18 y que por tanto para 4 años de legislatura, tanto el primer año de presupuestos, pues había dos opciones, o bien pues EH Bildu como fuerza importante de izquierdas, el llegar a un acuerdo sobre los presupuestos en base a unos ejes y para avanzar, para que se reflejara esa mayoría, digamos, más progresista y más de acuerdo al derecho a decidir, eso sería una posibilidad, y la otra era pues que harían un pacto, digamos, con el Partido Popular. Bueno, entonces nosotros ya hace un año apostamos por ese camino, entendemos que merecía la pena. Hicimos una serie de bastantes propuestas, muchas cosas, bueno, abrimos temas interesantes nuevos, en políticas sociales, en el medio ambiente, en empleo, y bueno, ha pasado un año y primero afrontábamos este debate con dos premisas, ¿no? Primero, que no tenía que haber ningún tipo de recortes. Pues aquí la recaudación ha ido mejor que en Guipúzcoa y Vizcaya y eso, bueno, se aseguró, no recortes. El cumplimiento de los acuerdos ha sido serio y hay un grado de ejecución de las partidas que se negociaron bastante alto, entonces ha sido un balance positivo. Y luego sí que entendemos que hubo un cambio de rumbo el año pasado que se tenía que afianzar. Entonces, que si realmente entrábamos otra vez al tema presupuestario, aparte de seguir con lo iniciado el año pasado, pues había que afianzar, digamos, ese cambio. Y para nosotros ahí planteamos dos temas importantes, que era el tema de la política fiscal y el tema de aumentar la financiación de las entidades locales. De hecho, bueno, hay un par de tweets, si me lo permites, tuyos además, aseguramos con este presupuesto, con este acuerdo con el PNV y con el Partido Socialista, evidentemente, aseguramos la financiación de forma estable para el euskera de igualdad, la participación, medio ambiente y las 7 cuadrillas. Ese es un tweet al cual pues, vuelves a hablar, ¿no? De los presupuestos, de la generosidad, de alguna forma, para el presupuesto del 2016. Sí, efectivamente. Igual explico el por qué estos dos ejes, ¿no? Por qué estas dos cuestiones. Nosotros cuando hablamos, el tema del que me has mencionado, del técnicos de cuadrillas, efectivamente... Las 7 cuadrillas, sí. Efectivamente, nosotros sí que desde hace años, llevamos 5 años pues, diciendo que había que aumentar esa financiación a entidades locales y que había que reforzar ciertos servicios de las cuadrillas, ¿no? Porque entendemos Araba como un territorio compuesto por 8 cuadrillas, bueno, las 7 más Treviño. Entonces es importante el tener ese concepto, digamos, de equilibrio territorial y en la práctica también que esté dotado económicamente. Y entonces ahí lo que pedíamos era un aumento de esa
financiación, al final se ha conseguido un acuerdo para el 2018 de aumentar un 0,5 de esa financiación a entidades locales, a concejos, ayuntamientos y cuadrillas, y de la misma forma también se ha conseguido que en las 7 cuadrillas haya servicios estables de 4 servicios básicos, nos parecen básicos, que son técnicos de euskera, técnicos de igualdad, técnicos de participación y de medio ambiente. Sí. Y bueno, yo creo que cuando decía esos 2 ejes, porque además ya es una estructura que bueno, es una estructura que va a ayudar a medio plazo, no solo es para el año que viene, no es una cosa de corto plazo, sino que es un avance, digamos, que se venía pidiendo desde hace tiempo y que yo creo que beneficia en general a todas las entidades locales. Bien, eso respecto a entidades locales. Y luego, respecto a la fiscalidad, no es porque simplemente digamos que es injusto el sistema actual y hay que mejorarlo, sino porque entendemos que es básico el aumentar los ingresos. Porque si queremos los próximos 5, 10, 15, 20 años, si queremos mantener los servicios sociales, si queremos hacer nuevos servicios, si queremos el tema de empleo, mejorar políticas de empleo, políticas de todo tipo, es necesario revisar esto, porque está pinchando, porque lleva los últimos 2 años ha pinchado, por ejemplo, en Vizcaya de una forma determinante, y va a haber nuevos recortes en gobierno vasco debido a esto. Y entonces es importante abordarlo, porque hay margen de mejora, hay margen de hacer unos cambios en la fiscalidad para que sea una fiscalidad más justa y más retributiva, y bueno, y ahí se ha conseguido un acuerdo, si quieres te lo comento ahora, en el cual, bueno, entendíamos un planteamiento, quiero decir un planteamiento que nos hacían desde el PNV, que es lógico, que bueno, que el cambio tiene que ser de forma armonizada, es decir, con Guipúzcoa, Vizcaya y Araba, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la ley de aportaciones que ahora vamos a hablar y las declaraciones que vienen hoy desde Guipúzcoa con el tema de que no va a haber acuerdo. Por lo menos los guipuzcoanos acaban de decir que no van a haber, tal como se plantea el primer texto, están diciendo que no, pero ahora vamos a hablar de ello. Bien, entonces ahí lo que decimos, vale, de acuerdo, entonces se nos plantea que eso se va a hacer en 2017, primeros de 2017, decimos, vale, lo entendemos, tiene su lógica, pero queremos que sea un debate lo más participativo posible, que sea un debate que se dé no solo entre los grupos políticos, no solo el PNV y demás, sino con el resto de grupos, que participen también agentes sociales, sindicatos y demás, en los cuales en los 3 primeros meses se haga un balance del actual pacto, digamos, fiscal que existe, ¿no? Y en los 3 siguientes se aborden los 3 impuestos importantes que están allá, que es el IRPF, sociedades y patrimonio. En IRPF entendemos que se puede mover lo correspondiente a las rentas más altas, a las clases medias y bajas no queremos, no tenemos que tenga que hacer más sacrificios, sino... Ni tocar. Exactamente. En el tema de sociedades entendemos que hay un sistema de deducciones que hace que muchas empresas acaben no pagando nada, entonces entendemos que se tiene que poner límite a esas deducciones. Entonces yo creo que sobre todo eso es el tema más importante. Y no, el tema ¿Y los tramos contempláis? Bueno, los tramos sí puede haber alguna modificación, pero sobre todo es... Ahí el tema de bonificaciones. Sí, ¿no? el tema de bonificaciones es que tiene que haber un límite, es decir, que una empresa, ¿vale? Si hace una serie de inversiones en I+D+I o en otro tipo de cuestiones, ¿vale? Pues que tenga unas bonificaciones, unas deducciones, pero con un límite, que no acabe por ingeniería fiscal pagando 0, que las personas, los trabajadores paguemos un tanto por ciento, que ellos, las grandes empresas acaben sin pagar, no pagando nada, ¿no? Entonces eso revisarlo. Y luego el tema de grandes fortunas y demás, pues sí que es quitar o revisar por lo menos el tema del escudo fiscal, ¿no? Bueno, pues yo creo que es razonable todo eso, y entonces eso se va a abordar antes del 30 de junio, ese es el compromiso. Y luego ya veremos qué resultado darán, qué resultado se da, y a partir de ahí también, pues bueno, esperemos qué escenario se queda. Quique, entiendo que tú bien dices, la negociación ha sido dura, pero pelos en la gatera, ambas partes os habéis dejado. ¿Cuáles son los pelos en la gatera que se ha dejado Euskal Herria Bildu? ¿Qué se ha dejado? Los pelos en la gatera que se ha dejado Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu. Bueno, pues, hombre, a nosotros nos hubiera gustado que en tema de fiscalidad pues hubiera habido ya más concreción pero bueno, tengo que recordar también que ya habíamos conseguido en el 2016, eso también es importante para nosotros, en el tema del IAE, una reivindicación que veníamos haciendo desde hace años, se ha bajado la base antes eran 2 millones, solo era Vizcaya y Araba las únicas que mantenían ese cobro a partir de 2 millones, entonces se ha rebajado a 1 millón, eso yo creo que ha sido un avance, y también en el IBI
la posibilidad de que los ayuntamientos que así lo quieran pues puedan cargar viviendas vacías hasta un 50% y luego la revisión del tema de renta, ¿no? Bueno, eso ya se había conseguido y nosotros ahora nos hubiera gustado pues mayor compromiso, pero bueno, entendemos que está Vizcaya y Guipúzcoa también, y que ese debate se va a dar el 2017 y bueno, pues bueno, yo creo que ahí se ha conseguido por lo menos que ese debate se vaya a dar de forma pública y ya vamos a ver lo que da. O sea, estamos, digamos, en un momento un poco de transición en todo esto. Y luego en el tema de entidades locales de FOFEL, bueno, sí que se va a poner en marcha la ponencia de FOFEL, que estaba parada. Que ya era hora. Que ya era hora. Y luego ahí, hombre, sí que nos hubiera gustado ahí más compromiso, es decir, que aparte del 0,5 que se plantea para el 2018, que hubiera habido ya un compromiso de otro 0,5 para el 19. O sea, haber cerrado 2 años. Sí. Bianual, bueno, de alguna forma regulado ya. Sí. Y no ha habido forma, ¿eh? Bueno, sí que se ha cerrado una cosa importante, que para el 2018 asegurar un 0,5 de aumento, que asegura todo el tema que te he comentado de los servicios de las cuadrillas, y el compromiso de que para el 2019 se incremente. Nosotros entendemos que, bueno, ha sido el PNV en este caso el que, dada su debilidad política, pues se ha visto obligado a aceptar estas propuestas porque o sea, ha sido una negociación dura. La semana pasada estábamos más cerca del no que del sí. Hasta el miércoles no estaba bloqueado este tema. Y porque para nosotros era básico estos 2 puntos, sobre todo mirando un poco a medio plazo, ¿no? No era un capricho. Y entonces hasta el miércoles de la semana pasada no se desbloquea, y se desbloquea porque finalmente pues el PNV pues cede en este tema, acepta, bueno, o sea, el planteamiento que se ha hecho, y a partir de ahí, casi a contrarreloj, pues hemos presentado otras 75 enmiendas pues relacionadas sobre todo con empleo, con políticas sociales, medio ambiente, cultura, euskera, y que yo creo que también son muchas de las peticiones nos han venido de los pueblos, de las cuadrillas, y entonces yo creo que eso también la gente lo agradece, es decir, que aparte de las diferencias políticas que tenemos, el que bueno, pues se avance en políticas que beneficien, digamos, a los ciudadanos alaveses, ¿no? Hay un tuit de José Damián, que es el portavoz de Irabasi en la Liberación, que dice: el PNV está teniendo un chollo en Araba con Euskal Herria Bildu. Bueno, es un titular que dejó ayer en la entrevista en Radio Vitoria, que no tiene desperdicio, escuchando la entrevista, ¿verdad? No tiene nada de desperdicio. ¿Es así? ¿Tú te sientes identificado realmente con ese tipo de comentarios? Que no es el primer comentario, porque recuerdo que a principios también de las negociaciones Podemos también, alguna flor de estas también nos echaron, ¿no? Que sí, pero te contesto. Yo respeto a José Damián, porque además coincidimos en el 80% más de las propuestas, y tengo que decir además que si hemos entrado a este proceso de presupuestos también es porque nosotros seguimos manteniendo la labor de oposición. Es decir, nosotros no se nos ha pedido ni aceptaríamos, por supuesto, ningún tipo de decir, bueno, esto va a suponer el avalar las políticas que lleva el PNV en el territorio. No, nosotros hemos seguido haciendo oposición. Y eso lo puedes comprobar está claro. En plenos, en comisiones, y hemos compartido muchas mociones y demás con Podemos, con Irabasi y demás. También te voy a decir que en el planteamiento de negociación de presupuestaria hicimos en la primera asamblea, el planteamiento fue una invitación a Podemos y Irabasi de hacer conjuntamente una propuesta para tener más fuerza, digamos. O sea que sí que hicimos esa invitación, cosa que no, bueno, pues no nos dijeron que no. O sea, realmente quizá todavía no se da, no hay la maduración suficiente, quizá más adelante se pueda dar cosas de ese tipo, pero bueno, no se pudo dar. Y bueno, pues yo te contesto, cuando tú haces una decisión no solo puedes ver de forma táctica, con esto que beneficio o perjudico a este otro partido. O sea, tienes que tener una visión más amplia. Primero, ¿cuáles son tú que persigues? ¿Cuáles son tus planteamientos? ¿Qué es lo que has dicho en campaña electoral? ¿Hacia dónde quieres que avance el territorio? Y entonces ver si con el paso que das avanzas en esa línea o no avanzas. Nosotros entendemos que sí se ha avanzado con lo que te comento antes en esa línea. Y luego, bien, lo segundo, luego ya entran pues el tema del tema de partidista y demás. Pero basarse solo en el tema partidista, si con esto beneficio o perjudico al PNV, por ejemplo,
pues me parece que es un planteamiento corto de mira. O sea, y además, te he dicho, lo he explicado inicialmente, o sea, se da una situación en el territorio en el cual muy peculiar. Hay una minoría política, claro, de PNV y PSE, y entonces tienes que plantearte, bueno, participas en el juego, es decir, participas para intentar influir en conseguir que esa nueva realidad política, sociopolítica que existe en el territorio para que se plasmen los presupuestos, ¿entras para intentar influir o no entras? ¿Te quedas en plan puro, en decir no y ya está? Bueno, yo respeto la otra opción, es también respetable, pero nosotros entendemos que con las condiciones que hemos presentado se dan unos avances y que, bueno, pues... Está claro. Quique, la ley de aportaciones está claro, desde el 2012 está claro que se tenía que haber revisado. Antes del viernes ya está claro que no va a haber un acuerdo, a pesar de que Setién lo ciega. Prácticamente los guipuzcoanos dicen que tal y como está planteado el primer texto, ellos no van a tragar. Pero sí que es verdad que es una ley que el reparto que ahora mismo tenemos es el 76% para el 33,6% para Guipúzcoa y el 50,94% para Vizcaya. Hemos escuchado por activo y por pasivo al Partido Popular hablar de las cifras, de la cantidad de millones que Álava ha debido de perder, según el Partido Popular, repito, ha dejado de ingresar por esta ley injusta de aportaciones hacia Álava. ¿Qué espera Euskal Herria Bildu de las negociaciones a futuro, aquí a corto plazo, de la ley de aportaciones? Y si encima de la mesa de negociación presupuestaria en Álava ha habido alguna propuesta de negociación cara a afrontar esa negociación con los dos territorios. Bueno, no, en el tema este no ha habido, ¿no? Pero, bueno, ¿qué esperamos? Primero, vamos con mucho retraso, es decir, esto es una ley que hace ya años se tenía que haber modificado. Sí. Y también los números indican que en los últimos años, en general, pues ha perjudicado, o sea, no refleja la realidad y que, sobre todo, ha habido ahí una situación de prejuicio. Sí, sobre todo hacia Álava y Guipúzcoa. Pero, claro, es un poco complicado toda la ley de aportaciones porque están los coeficientes horizontales, verticales, y depende del tipo de recaudación que haya en cada territorio, pues afecta al resto. Entonces, por ejemplo, en este último año no ha salido perjudicada Araba, porque ha habido menos recaudación en Vizcaya. En cambio, otros años sí que ha existido. Nosotros lo que exigimos es que esto se haga lo antes posible. El compromiso del PNV fue que si no me equivoco, para el 16 de diciembre. Sí, por eso están diciendo que hoy es 14, este viernes. Para el viernes tenía que estar ese planteamiento encima de la mesa, todavía no sabemos nada. Vamos a esperar hasta... Esto he dicho que todavía es martes, ahora decía, hoy dirá que es miércoles. No sé, quizá Claudio sabe algo. Luego Claudio, sí, luego hablamos de Claudio. Teóricamente, para el viernes tenían que presentarlo antes del viernes, entonces, desde luego, si no lo presentan ya están incumpliendo su palabra nuevamente, vamos a ver si lo presentan, y entendemos que una de lo que presenten, el planteamiento, pues en los próximos meses, vuelvo a decir, como te he dicho antes, con el tema fiscal, yo creo que es un tema que afecta a todos los ciudadanos y que, por tanto, tiene que haber un debate amplio y se tiene que ser capaz de en los siguientes 2-3 meses de llegar a un acuerdo lo más justo posible para los tres territorios en este sentido, ¿no? Las empresas fiscales que pedían ese listado de hacerlas públicas, ¿os conformasteis con la explicación del diputado foral de Hacienda? No. Realmente lo que dice es que sí que puede perjudicar realmente a las empresas porque toda la información no la tienen y dar cierta información sin tardar completar... Sí, pero se hace un poco de trampa porque, claro, es lo de siempre. Compartimos que es un tema muy complejo. Y claro, que el pedir todas las operaciones que hace una empresa de todo tipo, sabemos que tiene su complejidad. ¿De qué nos vale? Yo pregunto, ¿de qué nos vale tener esa información? Bueno, porque estamos viendo lo que está pasando a nivel nacional. De momento... No, yo lo que pienso es que hay que ser ejemplarizante y que entonces, o sea, tú no puedes pedir sacrificios a la ciudadanía normal, a los que están pasándolo mal, y luego ver lo que está pasando a otros niveles. Pero esto es una hipocresía no solo de Álava, es una hipocresía que está ocurriendo a nivel mundial, es decir, se permiten estos paraísos fiscales. Si hubiera voluntad política, en unos meses se terminaba, porque todo el mundo sabe de qué países son los que se hace ese tipo de cuestiones, y hay una falsa moral en ese sentido, y entonces lo que decimos es que es injusto pedir a los trabajadores sacrificios y luego que se permita al otro. Entonces,
Desde luego lo que tenemos claro es que Álava tendría que hacer todo lo que esté en su mano para ser ejemplarizante en este tema, y entendemos que todo no se hace. ¿Que hay problemas? Sí. Ahora mismo estamos viendo pues, todo el tema de los jugadores de fútbol y demás, y que encima hay algunos que lo justifican. Que es que si no se van a otros países y demás. Y es una vergüenza. O sea, el fútbol ni tocar. No, claro. Claro, tú dile a un trabajador. Cuidado con el fútbol ni tocar, porque te va a caer la del pulpo. Sí, vale, tú explícaselo a un trabajador, o a la persona que le van a desahuciar, y luego dile que el otro señor se consigue 150 millones a mí lo que de propaganda. A mí lo que me demuestra lo del fútbol, porque esto es un estudio sociológico que habría que hacer, pero es que este ejemplo que me pones de ese trabajador al que tal, no sé qué... Sí, bueno, tampoco... Tiene el carnet de un equipo de fútbol, el que sea, y eso es sagrado, ¿eh? Sí. A pesar de que le vayan a echar de su casa, el carnet es carnet, bueno, la camiseta del sentimiento es la leche. Te van a echar de tu casa, ¿no? Pero el sentimiento es la leche, ¿eh? Sí, pero eso no me... Cuidado. Sí, bien. No puedo ni tocar, que es así. Bueno, sí. La Diputación esta semana... Bueno, Itziar Gonzalo comparecía sí. en esa comisión de que se le pedía que aclarase un poco la situación, sí. ¿no? de Don Oquín. 125.000 euros que están justificados, pero no debidamente justificados, de alguna forma. Yo ayer exponía que cualquiera que tenga acceso a un convenio con una institución, sabemos cómo funciona. Es decir, te damos tanto y aportas tanta justificación en función de esta cantidad. Ayer me hablaban de que hay convenios de diferentes tipos, de muchos tipos, y que parece ser que este debe ser un convenio muy especial. Las explicaciones de Itziar Gonzalo, a vosotros no os convenció, ¿no? No os convenció para nada. No, es decir, hay varios ejemplos de ese tipo, y entonces no es normal que te digan que cuando das una subvención de ese tipo, pues que no se justifique para qué y en qué se va a invertir, y que se diga, por ejemplo, que para cuestión de dietas, pues que se gaste, diariamente, pues era una burrada, ¿no? Entonces ahí entendemos que ha habido una serie de prácticas que han sido irregulares, como mínimo vamos a llamarlo irregulares, y que, hay varios ejemplos de ese tipo. Está, por ejemplo, todo lo que ocurrió con Epsilon y demás, que una cosa es que luego los juzgados o el juez pues determine que ha habido o no ha habido delito, pero sí que está claro que ha habido una serie de prácticas irregulares, y que eso no se puede permitir, ¿no? Y yo creo que es lo que se reflejó, que esa sospecha se quedó en el aire en esa comisión, porque no acabó de aclarar el porqué de esas cantidades tan altas, y no aclaró en qué se invirtió ese dinero, y yo creo que eso quedó claro, independientemente de que luego a nivel jurídico pues tenga recorrido o no tenga recorrido, ¿no? Pero yo creo que sí que ha habido ahí una serie de prácticas que no son posibles, ¿no? Bueno, ahora seguro que me quedo con el tema del fracking, que también me gustaría hablar del tema de Sisa, pero bueno, supongo que ahora saldrá, y si no sale, luego te lo planteo yo, seguro. Bueno, Fernando Velasco, buenos días. Alberto Grúa, ¿qué tal? Josué Martínez de Leño, ¿qué tal? Pedro Rodríguez, buenos días. Bueno, todo vuestro. El que quiera empezar, aquí, Claudio. Vamos a cambiar de tema. Se habla mucho de presupuesto y esto. Creo que hoy se hace unas jornadas sobre ganadería y agricultura en transición, creo que con el tema ecológico. La pregunta sería un poco, ¿en qué estado estamos ahora en Araba? Y si hay mimbres para impulsar este sector. Sí. Bueno, el planteamiento que hacemos, esto es una del año pasado. En las partidas que negociamos había ahí 3 o 4 que iban encaminadas a avanzar hacia la soberanía alimentaria, hacia una estrategia agroalimentaria local. Nos parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos ante la predominante es una estrategia, digamos, agroalimentaria industrial, en el cual no se sabe de dónde lo que comes, ni de dónde viene, ni el productor sabe a dónde va, y que está dominado por una serie de corporaciones, que esto pasa a nivel mundial. Entonces nos parece fundamental impulsar una estrategia propia, local y agroalimentaria. En el ayuntamiento se está dando pasos, y a nivel de territorio también hay que darlos. Y además esto lo enlazamos con el cambio climático.
por el cambio climático tenemos claro que no se puede seguir como estamos, y entonces hay que avanzar en el tema de residuos, hay que avanzar hacia residuos cero, en el tema de energía hay que avanzar también hacia energías renovables 100%, y soberanía, la máxima soberanía posible, y en el tema agroalimentario tenemos que ir a un modelo en el cual ir a ese 100% de consumo de productos sanos y locales. Y en esa estrategia vamos. Y las jornadas de hoy yo creo que van encaminadas en ese sentido, de decir, es importante dar pasos decididos en ese sentido. Por ejemplo, en Diputación presentamos una moción para que en un montón de comedores que dependientes de Diputación, para mayores y demás, en que se primen productos ecológicos o productos locales, es importante para el sector. Y luego entendemos que aparte de los que ya están haciendo en ecológico, que eso es importante la labor que están haciendo, que luego hay la gran parte del sector agrícola y ganadero, pues bueno, están digamos en convencional, ¿no? Y que muchos de ellos además quieren, les gustaría pues hacerlo de otra forma. Entonces lo que se plantea es que hay que ayudar a eso, que hay que ayudar una transición de ese modelo convencional hacia unos modelos distintos, más enfocados con la agroecología, y que reduzcan, por ejemplo, todo el tema de hecho, sí. los presupuestos está el Centro de Transformación Agroalimentario de la Llanada, la ESA, ¿no? Sí, por ejemplo, una de las ideas que salió, que nos parece un tema muy interesante, se están haciendo esta semana un proceso participativo con los diferentes sectores para crear un sistema de transformación. Es decir, aquí es básico tres cosas. Primero, la producción, y que esa producción sea lo más sana posible, lo más ecológica o sana, digamos, posible. Segundo, que haya unos centros de transformación que puedas transformar ese tipo de cosas. En otros países están más avanzados en ese sentido. Aquí, con los temas, las medidas sanitarias se han impedido en muchos casos esa transformación, es decir, que tú puedas, el tema de verduras o el tema de lácteos o el tema incluso de mataderos, que se pueda facilitar eso, y luego que el consumidor también consuma esos productos locales, que haya, se complete ese círculo, una trazabilidad garantizada. Entendemos que ahí se está avanzando, se está abriendo caminos, y entendemos que Araba, además, por la configuración del territorio, es un lugar en el cual es fundamental impulsar este tipo de cuestiones. Alberto Rúa. Gracias por venir. Vámonos al sur de Vitoria con el proyecto del tranvía. Y a ver, yo estoy leyendo críticas de los vecinos, de las personas afectadas, estoy viendo cálculos al final, ¿no?, de cómo va a afectar esto sobre todo a las universidades, ¿no?, a los universitarios, que supuestamente debería de hacerles el transporte más rápido y en realidad retrasa media hora más, ¿no? Me gustaría saber si realmente creéis necesario un proyecto que va a costar tanto dinero para un desplazamiento de 7 minutos andando. Bueno, mira, hay una cosa que no nos está gustando en todo lo que está pasando en la movilidad en Gasteiz, que es, nosotros lo que pedimos el año pasado fue, tanto en Diputación como en el Ayuntamiento, que lo ideal era plantear todas las alternativas de movilidad de encima de la mesa, todas, ver cada una, ver cuáles son las prioridades de movilidad en Gasteiz, que quizá probablemente probablemente no, creemos que tampoco esa es la prioridad. La prioridad creo que es sobre todo unir los barrios nuevos, es decir, Salburua, Zabalgana y demás, ver cuáles son las prioridades, ver qué medios de transporte puedes utilizar, que está el tranvía, está el BRT y luego puede estar los buses, ¿no?, la línea de buses, y luego ver pues cuánto cuesta cada uno, y entonces hacer una apuesta. Nosotros también planteamos ahí en ese debate el tema del Arabatrán, es decir, porque ahí también era unir todo el territorio, y entendemos que eso también es una solución económica y social. Eso es lo que no se está haciendo y lo que no nos está gustando. Entonces el gobierno vasco en ese sentido ha sido el que ha marcado el ritmo y el que ha dicho que esto hay que hacerlo así, y que entonces ya nos ha puesto a muchos grupos entre la espada y la pared, es decir, o dices sí o no. Entonces, bueno, nos parece que puede ser un avance, puede ser interesante el que se una, digamos, todo el eje de universidades con la estación de autobuses, y que, pues puede ser interesante, no decimos que no, pero sí que coincido en que la prioridad, yo creo, lo que quizá a nivel de movilidad son otras, y que no nos está acabando de gustar eso, ¿no?, el que no se plantee todo como de una forma integral. Integral. Sí. Gracias. Seba.
Egunon. Yo sí que hemos hablado un poco del tipo de oposición que estáis haciendo y al respecto sí que te quería preguntar a ver si no te da miedo, porque al final políticamente el hacer una oposición constructiva en vez de una oposición destructiva como hace el PP cada vez que está en la oposición, es verdad que políticamente al final sí que da réditos electorales el estar haciendo una oposición destructiva más que constructiva y responsable, ¿no? ¿No os da miedo que haciendo una posición constructiva como la que estáis haciendo, al final perdáis votos y perdéis apoyos, puesto que hay otras entidades de izquierdas que están en una posición más destructiva, más del no por el no, que el vuestro? Bueno, a ver, sí, en este debate, por ejemplo, en el debate que ha habido, que hemos tenido otras asambleas, por supuesto que siempre está esa duda y siempre... yo creo que en esto, para responderte, primero hay que tener claro qué es lo que quieres, o sea, cuál es tu programa y a dónde quieres ir. Eso, si no tienes claro eso, te puede ocurrir que simplemente, pues por cuestión de coyuntura política, pues te vas metiendo en pactos, acuerdas con uno, con otro y al final no sabes ni quién eres tú ni de dónde quieres ir. Entonces, primero es importante no perder ese norte, ¿no? Yo creo que eso, de momento, lo tenemos claro y es importante. Y luego lo segundo, es más fácil el no meterte, el de mantener una posición pura, es decir, no meterte en ningún tipo de acuerdo, es mucho más cómodo, te crea menos problemas, pero nosotros entendíamos que en Araba, yo lo he explicado antes, por la configuración que se da, pues entendemos que merecía la pena el intentar influir en eso, bueno, en presupuestos y en otro tipo de cuestiones que ha habido para que se reflejara esa mayoría social. No siempre, eso no quiere decir que siempre tengas que participar en acuerdos presupuestarios. O sea, en este momento hemos puesto unas condiciones sobre la mesa. Tú, cuando planteas unas condiciones que crees que es un avance y se respetan y al final se consigue ese acuerdo, pues me parece que lo lógico es, pues entonces, sin que te tiemblen las piernas, pues dar ese paso. Nosotros lo llevamos a la Asamblea. En la Asamblea hubo un debate muy interesante, estuvimos bastante tiempo pausado y al final se decidió pues que, bueno, pues en este caso, en este año, pues apoyar, ¿no? Dar ese apoyo. Pero bueno, puede que el año que viene no se dé ese apoyo. O sea, eso no quiere decir que esto vaya a ser siempre. Es decir, estamos en un momento un poco de transición y el año que viene se darán otras circunstancias. Veremos lo que ocurre con el tema de la fiscalidad, veremos lo que ocurre a nivel también de País Vasco, en el Parlamento Vasco, qué tipo de acuerdos, si se avanza en un sentido o no se avanza, o si el PNV se echa a los brazos del Partido Popular, y todo eso pues va a influir. Y entonces, el año que viene, tal como este año se ha dado ese paso, pues igual el año que viene puede ser también el que no se apoyen los presupuestos y una posición totalmente has puesto frontal. Una pequeña sonrisa cuando te has referido al Partido Popular. Sí, bueno, es que hoy justo he leído pues que ya parece que va a haber acuerdo, que hay acuerdos y demás. Hay acuerdos transversales en Madrid. Sí, y entonces eso normalmente no se consigue a cambio de nada y bueno, pues yo creo que sí, nosotros sí que echamos en falta frente a valentía y de la condición de país, digamos, en el gobierno de Urkullu, pues creemos que no lo tiene muy clara, ¿no? Vamos a ver lo que dice Claudio. Bueno, Quique, eta zorionak por el acuerdo. Un acuerdo que has explicado se basa en la debilidad de unos, pero yo también creo que en la necesidad de sacar cabeza de otros, de estar en la política. Y eso a mí me parece bien. Los acuerdos siempre son para estar en la política. Pero yo voy a dejar la política local y incluso la política de Euskal Herria y te voy a preguntar sobre qué opinión te merece la felicitación que se ha realizado desde H. Bildu a Trump después de esa, digo literal, vibrante campaña y ese concepto de seguiremos colaborando. ¿Qué significa todo esto? Bueno, esa pregunta también la hemos hecho a gente de H. Bildu porque bueno, nos enteramos por la prensa. Pues que no te gustó nada. Bueno, a mí personalmente pues no, pero bueno, a mí la respuesta que me han dado es, bueno, que yo la respeto, que es, hay un departamento, digamos, o un equipo que se encarga de la diplomacia, entonces en la diplomacia internacional, y que entonces ellos utilizaron un criterio de decir, bueno, en diplomacia es normal que cuando gane cualquier jefe de gobierno, cualquier país, independiente del color que sea, pues se le felicita. Entonces que lo hicieron en ese sentido, es decir, considerar como un jefe de Estado que gana las elecciones y un tema protocolario
a ese nivel. Es decir, que debemos entender que felicitasteis en su día a Berlusconi, a Putin. No, a mí lo que se me ha transmitido es que en diplomacia hay una serie de reglas y que en esas reglas normalmente se felicita a todo jefe de Estado, sea del color que sea, y esto es una cosa habitual también entre los jefes de Estado de los diferentes países, sea Fidel Castro o sea otro. Sacado de ese contexto, claro, pues igual no se entiende, pero bueno, es el contexto en el que se ha dado ese tema, que era un tema que se hizo de forma discreta, lo que pasa es que luego ha trascendido, ¿no? Bueno, la primera pregunta que te iba a hacer hoy era ¿qué opinión te merece? Evidentemente, supongo que maravillosa y estupenda que Miren Larrión sea la política mejor valorada, según el barómetro vasco. No sé qué opinión te merecerá, pero supongo que estarás contento, ¿no? Sí, claro. Hombre, yo creo que eso refleja pues que bueno, EH Bildu es un proyecto pues que todavía genera ilusión. Empezó hace, bueno, tenemos 5 años, ¿no? En 5 años yo creo que se ha afianzado, por ejemplo, sobre todo en Áraba y en Gasteiz, pues yo creo que hemos sabido pues, hacer las cosas bien. Y yo creo que eso es ese reflejo, ¿no? Y entonces es además pues gente, en el caso de Miren, que también es un caso como el mío, ¿no? Pues gente que venimos de otros sectores, de la educación, los dos ponemos por ejemplo de la educación, que hacemos un compromiso por entrarse en el tema político y demás, y bueno, pues, con todas tus ganas del mundo, y yo creo que eso refleja que por ejemplo en el caso de Miren Larrión pues lo está haciendo bien. Y eso se ha reflejado en esa encuesta, ¿no? Yo creo que es para estar contento. Aquí hablamos, porque lo pregunté el mismo día que salió, estuvimos comentándolo, y aquí preguntamos, claro, y es verdad que salió el dato de, con la poca exposición que ha tenido Miren Larrión a nivel de Euskal Herria, realmente está por encima de Urkullu, muy poquitos, con un poco margen, pero el desgaste realmente del Lehendakari es mínimo también. Hay que tener en cuenta que después de una legislatura dura, importante, con todos los recortes y asumir retos importantes en Euskadi, pues la verdad es que el desgaste también de Urkullu es mínimo, es decir, ahí está, y son los dos políticos mejor valorados, es decir, los dos, Miren Larrión y Iñigo Urkullu. La verdad es que, bueno, hay, a mí, hombre, a mí me hizo ilusión, pues, por la relación que tengo con Miren Larrión personalmente, y luego, pues hombre, pues es una mujer y al final también hay que empatizar en ese sentido y poner en valor a las mujeres en Euskadi que también pueden ser lehendakaris, ¿no? Algún día, de alguna forma. O sea que, bueno, Quique Fernández Pinedo, no te voy a preguntar sobre Sesa porque sé lo que vas a decir. Sé lo que vas a decir. Ya no es fracking, ya están diciendo que no es fracking, falta el estudio medioambiental, que si en ese estudio Sesa se compromete a que no va a perforar los pozos. Sí, pero te digo, sí que te voy a decir que mira, en ese debate de los pozos, a mí me parece decepcionante ahí la postura del PNV, que además me parece que es que está bastante en la cola incluso de otros países europeos. Es decir, todos los países del norte europeo están todos invirtiendo para conseguir lo antes posible el 100% de energías renovables. Está Austria, está Alemania. Y aquí me parece que estamos pero muy atrás, y encima, el otro día, pues Galera, por ejemplo, decía que su objetivo es, y el del PNV, que para el 2100 conseguir ese objetivo. 2100. 2100, pero si para el 2100 seguimos si vamos a ese ritmo, es que no llegamos por el cambio climático, y ya están diciendo que tomar medidas urgentes. Es que hay, incluso el PS le corrigió. Es que hasta el PS le corrigió, le dijo, no, nosotros para el 2050. Y ya hay algunos que están, y muchos países ya plantean para el 2050. Y el PNV dijo para el 2100. Y plantea, en vez de invertir en energías renovables, lo que pretende ahora invertir 27 millones en energías fósiles. Otra vez en pozos de gas que perforan el acuífero que tenemos aquí, y que nos parece que son pasos hacia atrás, ¿no? ¿Quieres decir algo, Claudio? Rápido, breve, ¿eh? En cuanto a incrementado EH Bildu, la partida relativa al fomento de Mugarri en energías renovables en el territorio histórico de Álava, ¿en cuánto habéis aumentado esa partida? Bueno, nosotros, es una competencia sobre todo que depende del gobierno vasco, el tema energético, y entonces en Álava no es su competencia, y nosotros sí que ahí hemos hecho una serie de partidas en biomasa, en el tema de residuos, para avanzar en ese sentido. Y nos parece que ahí hay 3 temas fundamentales, como es residuos, que estamos muy atrás, no hemos hecho los deberes y que hay que ponerse las pilas, el tema del agua, que ha pasado lo mismo, y el tema también de la energía. Y en el tema de la energía, no solo no hemos hecho los deberes, sino que el planeamiento que se hace me parece totalmente erróneo y desfasado, porque debería de transformarse el EVE en EVER. O
sea, el ente vasco de energía en ente vasco de energías renovables. Está bien. Quique Fernández Pérez, portavoz de Juntas Generales de Euskadi Rebelde. Siempre es un placer, un lujo. Vale. Feliz fin de semana. Vale, lo mismo. Y si no nos vemos, usted berrión. Vale. Bye. Venga. Bueno, nada, nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad, despedimos a Quique y nada, nos metemos ya en debate. Hasta ahora.